hay un asunto que es clave para el futuro energético de Colombia y es su sostenibilidad. Y eso pasa por una cantidad de conceptos que tenemos que empezar a tener mucho más cerca, como son las energías limpias, la forma en la que se produce esa generación y lo que estamos viviendo, que son fenómenos naturales particularmente intensos por cuenta, entre otras causas, del cambio climático, hablando del fenómeno del Niño, que este año tendrá una mayor intensidad que los fenómenos anteriores en Colombia. Y esa ha sido una de las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro, la necesidad de avanzar hacia fuentes alternativas de energía, sobre todo de energías limpias. Y decía el presidente Petro que tiene una gran preocupación por los retrasos, por las demoras en algunos proyectos de energías limpias, precisamente en la península de La Guajira, que es el punto más al norte de Colombia y que a su vez es una fuente muy grande, muy importante de recursos energéticos, de energía solar y de energía eólica. Hay varios proyectos, algunos que lamentablemente han tenido que ser abandonados por cuenta de diferencias con las comunidades, de falta de acuerdos, pero otros que son proyectos enlace muy importantes están teniendo avances que son cruciales, entre ellos el proyecto Colectora. Ya vamos a contarles de qué se trata Colectora en La Guajira, que estaba desarrollado por Enlaza, que es una filial del Grupo Energía de Bogotá. Su presidente es Freddy Zuleta, que nos atiende hasta ahora, hablando de los acuerdos con más de 300 comunidades indígenas. Señor Zuleta, bienvenido a Blue Radio. Estamos al aire en todas nuestras estaciones y en nuestros canales de video. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí y poderles contar un poco cómo va este proyecto que usted acaba de describir muy bien como clave para el desarrollo de las energías renovables en Colombia. Primero lo primero, ¿qué es el proyecto Colectora y por qué es importante para la interconexión eléctrica del país? Esa es la palabra clave, es interconexión. La gente quizás no tenga muy claro por qué generamos energía eólica o renovable en La Guajira y por qué, siendo La Guajira esa fuente enorme y ese potencial enorme de generar energías limpias, tanto solares como aquellas provenientes del viento, está muy alejada de los sitios donde esta energía se consumiría en el país. Entonces, no basta con generar o montar parques eólicos o granjas solares en La Guajira o en el Cesar o en el Magdalena, si no hay manera de llevar esa energía a donde va a ser consumida y de esa forma reemplazar otras energías que hoy el país consume, que no son tan limpias, cuando se requiere prender plantas térmicas o plantas que tienen orígenes de combustibles fósiles. Para poder hacer ese reemplazo y esa transición hay que llevar la energía de un lado a otro, y eso es lo que hacen proyectos como Colectora, que unen La Guajira con el Cesar y con el centro del país. ¿Y cómo se hace esa unión? ¿Colectora qué hace? ¿Qué tipo de energía traslada y cómo lo hace? Claro, Colectora entonces es cuando uno va por las carreteras del país, es muy común ver algunas torres que están normalmente a la vista y casi siempre o muchas veces paralelas a las vías. Esas torres altas con distancias de entre 500 y 600 metros entre una torre y otra tienen cables que tienen la capacidad de transportar energías a altos niveles de tensión. Con el equivalente con el agua es como a grandes presiones, llevar gran cantidad de energía de manera rápida de un lugar a otro. Eso es lo que hacen las líneas de transmisión y en este caso es lo que hace el proyecto Colectora. Sí. En este caso, ¿qué energía traslada? ¿Energía eólica únicamente desde La Guajira? La energía en general que se mueve por el sistema, una vez entra al sistema, deja de tener ese apellido de si es eólica o solar. A Colectora van a llegar principalmente energías eólicas, en su gran mayoría los 2.5 gigas de capacidad que va a tener instalado el país a través de esa línea, van a ser en su gran mayoría eólicos. Sin embargo, se juntan con energías solares que entran un poco más abajo en Cuestecita o en La Loma, en el Cesar, que provienen de granjas solares que están un poco más abajo de este tipo de La Guajira. Sí, 2.5 gigas. ¿Eso qué porcentaje es del total de consumo de energía que tiene Colombia, doctor Zuleta? Colombia tiene instalados, porque aquí estamos hablando de capacidad instalada. Entonces, de 2.5 instalado,
entra a reforzar una capacidad que el país tiene de más o menos unos 18 gigas. Entonces, estamos hablando de que cuando entren los parques solares y se sumen a la capacidad que hoy el país tiene instalado, esto más o menos va a representar el 10% de la energía del país va a consumir. El 10% es una cantidad no despreciable de energía, doctor Zuleta. ¿Cuál era el lío con Colectora? ¿Y por qué estaba retrasado ese acuerdo con más de 300 comunidades? ¿Y cómo lo lograron? Realmente es la suma de muchas cosas, de muchas consideraciones. Cuando el grupo presenta su propuesta ante la UME para ser uno de los inversionistas interesados en adelantar este proyecto, habíamos hecho un trabajo de lo que se llama en términos ambientales un diagnóstico de alternativas. O sea, nos habíamos ganado un tiempo intentando que esto entrara mucho antes. Sin embargo, muchas cosas ocurren en estos 4 años, 5 años que se comieron ese tiempo que nos habíamos ganado y que generaron un retraso en el proyecto. No es menor. Entre ellas, la pandemia, obviamente, pues que no pudiéramos adelantar las consultas, pero un poco antes que eso, la cantidad de comunidades fue mucho mayor que la que habíamos inicialmente esperado. Estamos hablando 100, quizás 120 comunidades en el mapeo inicial y terminaron siendo 235 comunidades. Eso obviamente aumenta el esfuerzo que hay que hacer para todo el proceso de socialización y de acuerdo. Y los procesos de consulta pues realmente son relativamente nuevos en Colombia en estas magnitudes y en estos tamaños, y más en comunidades con una cultura, digamos, un poco lejana o diferente a la cultura que habitualmente manejamos el resto del país. Y eso significó conocer, entender, aprender, tener mucha paciencia para que en la comunicación pudiéramos hablar en un lenguaje que ambos pudiéramos discutir y entender el proyecto y entender las implicaciones, y eso tomó bastante más tiempo de lo que esperábamos. Eso sumado pues a otras circunstancias de trámites y de burocracia que no vale la pena mencionar. ¿Cómo se logró ese acuerdo porque además, imagínese usted, más de 300 comunidades indígenas y de otros grupos en esa región, en La Guajira, en el Cesar? No parece una tarea fácil. ¿Cómo se logró ese acuerdo? No fue fácil para nada. Es un proceso de entender, oír, escuchar, conocer, reconocer que en La Guajira hay unas carencias históricas, una ausencia del Estado por muchísimos años, y que cuando se llega a un proyecto como este, las comunidades esperan que el proyecto subsane todas esas carencias y todas esas brechas de desarrollo. Tener la capacidad de escuchar, de reconocer esos impactos y encontrar formas de compensarlos y que todos estemos tranquilos. Fue un proceso lento, había muchos conflictos internos entre las comunidades por representatividad, por ejemplo, es un tema que no es fácil de entender en nuestra cultura occidental, pero que quién es con quien se debe hablar, quién es el que tiene la capacidad para representar a la comunidad. Eso eran conflictos que había que resolver primero. Entran los palabreros, nos ayudan a entender el problema, nos ayudan a que esas comunidades conversen entre sí, y esa cantidad de cosas. Había más de 90 conflictos en esas 235 comunidades. Entonces es un proceso que simplemente tomó tiempo, pero que se pudo hacer con mucha tranquilidad. ¿Cuál va a ser la compensación de Enlaza a las comunidades indígenas a cambio de este proyecto? Hay diferentes componentes de esa compensación. En lo que tiene que ver con los impactos socioculturales, o sea, aquellas cosas que significa que se generan porque el proyecto entra y va a estar instalado ahí al lado de donde las comunidades tenían sus sitios sagrados, donde tienen su cementerio, donde tienen diferentes cosas asociadas a su cultura o a sus vivencias o a su día a día. Esas compensaciones socioambientales, socioeconómicas, socioculturales, significan más o menos unas inversiones de diferentes tipos que superan los 40.000 millones de pesos en esas 235 unidades. Pero hay un componente de uso del territorio adicional, una especie de uso de suelo de servidumbre que funcionaría en el resto del país, que es adicional, y hay diferentes vinculaciones voluntarias de responsabilidad social que el grupo tiene y que va a tener a lo largo de los próximos años también. Sí. Doctor Zuleta, algunos proyectos no han tenido el éxito
de Colectora. Colectora al final es precisamente eso que dice su nombre y es la posibilidad de ser el enlace que traslade la energía que produce La Guajira o que producirá La Guajira al sistema interconectado nacional. Tenemos el ejemplo de Wimpesi, parque eólico que al final en él devuelve porque no logra el acuerdo que ustedes sí lograron con las comunidades. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes que sean una realidad esos parques eólicos para trasladar esa energía que se produzca en La Guajira hacia el sistema interconectado nacional? A ver, hay como varias preguntas en esa. Primero, yo creo que Wimpesi sí hizo ese trabajo y sí logró unos acuerdos con las comunidades de su área de influencia. Luego, en el proceso constructivo ocurrieron otras cosas y otras circunstancias que complejizaron la relación, pero en el proceso Wimpesi sí obtuvo su licencia ambiental y para tener licencia ambiental hay un requisito previo que era tener las consultas previas. De manera que la conversión de Wimpesi tiene otras características que creo que no vienen al lugar hoy. Nosotros, por nuestro lado, tenemos el proyecto dividido en dos tramos. El tramo que va desde La Loma en el Cesar hasta Cuestecitas en La Guajira, que cruza por la Línea Negra, por los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por los resguardos Yuctas y por algunas comunidades Guayú. Ese es el tramo de 247 kilómetros. Ese tramo no solo ya terminó sus consultas, sino también tiene licencia ambiental y acabamos de dar orden de inicio para construirse. Ese tramo debe estar en el 2025. Esperaríamos que hacia mediados del 2025 esa línea, esa mitad de la línea esté perfectamente y completamente en operación. El otro tramo que va de Cuestecita hasta La Uribia, arriba en La Guajira, son dos líneas paralelas, cada una son dos circuitos, que en total son otros 230 kilómetros. Y esa es allí, en ese segundo tramo, es donde terminamos las consultas, empezamos el proceso de licenciamiento ambiental, esperamos tener licencia hacia el mes de enero del próximo año y construir para entregarle al país el proyecto total hacia el final del 2025. ¿Cuánto cuesta adelantar el proyecto de Colectora? En total hay una inversión que supera los $200 millones. Eso incluye obviamente las subestaciones, los 3 lugares donde se conectan esas líneas, los 470 kilómetros de torres y líneas, toda la ingeniería, todos los procesos de manejo con la comunidad, todos los temas prediales, etcétera, todo está incluido en esa inversión que el grupo va a realizar en los próximos años. $200 millones. Doctor Zuleta, para finalizar, este proyecto es muy importante y usted es un hombre que conoce el sector energético. ¿Cuál es el potencial que tiene La Guajira en generación de energía? Hablando de, sobre todo, energías limpias, tal vez la mayoría eólica y un poco menos solar. Y usted tiene razón, al final en el sistema interconectado no le van a preguntar de dónde viene la energía. Pero hablando de La Guajira, ¿cuál es el estimativo de la capacidad que tiene de generación frente al sistema total y el consumo que tiene Colombia? Mira, Ricardo, es enorme. Como decía ahorita, la capacidad instalada en Colombia está por encima de los 17 gigas. Hay estimativos, voy a partir de la respuesta entonces, hay proyectos identificados que han sido declarados ante la Unidad de Planeación Hidroenergética que ya suman los 7 gigas. Y hay estudios que identifican el potencial de generación por encima de los 17 gigas y eso no incluye todavía la capacidad de generar offshore, o sea, fuera del continente, entrándose hacia el océano. De manera que en capacidad, en número total, la capacidad de La Guajira supera enorme, más que duplica lo que hoy tiene Colombia instalado. Muy grande, muy importante la capacidad que tiene La Guajira. Como capacidad potencial es enorme, capacidad más inmediatamente identificada es el 40 o el 50% de lo que hoy Colombia tiene instalado y que podría construirse en los próximos años usando tanto la línea colectora como una línea nueva que se llama Colectora 2, que es una línea que vendría desde un poco más arriba en La Guajira hasta el centro del país. Imagínese usted, impresionante. Doctor Zuleta, presidente de Enlaza, Freddy Zuleta con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo muy especial.